buenas tardes, bienvenidos un día más, una semana más a nuestro tiempo de noticias. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firma hoy el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones generales para el próximo 20 de noviembre. Será mañana martes cuando el decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado y cuando empezarán a correr los plazos fijados en la ley para todo el proceso electoral que desembocará el 20 de noviembre. El decreto incluirá la fecha de constitución de las nuevas Cortes, que según regula deberá estar comprendida en los 25 días posteriores a la cita con las urnas. Es decir, el último día para que se constituya el nuevo Congreso y Senado será el 15 de diciembre. Un total de 35.701.969 electores tendrán derecho a votar en las elecciones, casi 630.000 personas más que en los comicios de marzo de 2008, según los datos de la Oficina del Censo Electoral. Y una encuesta realizada por GESOP y publicada este lunes por El Periódico señala que el Partido Popular podría obtener en las elecciones generales del próximo 20 de noviembre una mayoría absoluta superior a la obtenida por José María Aznar en el año 2000, mientras que el PSOE podría registrar sus peores resultados desde el año 1979. El sondeo se consolida en 1000 entrevistas telefónicas realizadas entre el 19 y el 22 de este mes y augura que los populares alcanzarán el 46% de los votos, 6 puntos más que en 2008 y entre 185 y 189 congresistas frente a los 154 actuales. Ello supondría una mayoría absoluta muy holgada, habida cuenta que esta se sitúa en los 176 escaños. En cambio, el PSOE podría sufrir una debacle electoral sin precedentes en las últimas décadas. Hablamos de tráfico. 11 personas han perdido la vida en los 9 accidentes mortales de tráfico ocurridos en las carreteras españolas este fin de semana. Hay que decir que la peor jornada fue ayer domingo. En estos siniestros, 3 personas han sufrido heridas graves y otras 3 leves. En la jornada de ayer, la Dirección General de Tráfico ha indicado que de los 11 fallecidos, 4 han sido motoristas. De los 9 accidentes mortales, 6 han sido salidas de día y 3 colisiones. La jornada de ayer, como decíamos, fue la más trágica del fin de semana, con 9 muertos en 7 accidentes en los que 3 personas resultaron heridas de gravedad y otras 3 de carácter leve. Son algunas de las cosas que les vamos a contar a continuación. Antes repasamos otras noticias del día. El líder del PP anuncia que si vence las elecciones se aprobarán de forma inmediata una serie de medidas de austeridad y transparencia, así como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. La Unión Europea pretende destinar fondos estructurales a los bancos griegos para garantizar el crédito y estimular así el crecimiento económico del país heleno. Hoy se celebra el Día Europeo de las Lenguas, una jornada para llamar la atención sobre la importancia de los idiomas y promover la diversidad lingüística. Este lunes el presidente del Gobierno, como les contábamos, José Luis Rodríguez Zapatero, firma hoy el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones generales para el próximo mes de noviembre. Será mañana martes cuando el decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado y cuando empiecen a correr los plazos fijados en la ley para todo el proceso electoral que desembocará el día 20 de noviembre. El decreto incluye la fecha de constitución de las nuevas Cortes, según regula, y deberá estar comprendida en los 25 días posteriores a la cita con las urnas. Es decir, el último día para que se constituya el nuevo Congreso y Senado será el 15 de diciembre. Un total de más de 35.700.000 electores tendrán derecho a votar en las elecciones, 630.000 más que los comicios anteriores, según datos de la Oficina del Censo Electoral. El censo de los españoles residentes en el país con derecho a voto supera los 34,2 millones de personas, 370.000 electores más que hace 4 años, mientras que el de residentes en el extranjero, el denominado CERA, asciende a 1.463.000 personas. Hay que decir que se trata del censo electoral correspondiente al 1 de julio, que es el que se toma como referencia, y los electores podrán consultarlo durante una semana a partir del próximo 3 de octubre. Y al Gobierno le corresponde ejercer la plenitud de sus funciones constitucionales hasta el 20 de noviembre,
como establece nuestra propia Carta Magna. Sé que más pronto que tarde saldremos de las dificultades presentes y habremos demostrado nuestra capacidad para comprometernos colectivamente con el futuro de todos. Porque todos somos necesarios, todos tenemos un papel que jugar en nuestra historia como pueblo. El debate democrático que ahora iniciamos para elegir un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno será una gran ocasión para revalidar ese compromiso colectivo. Una jornada en la que también vamos a conocer esa encuesta realizada por GESOP y publicada este lunes por el periódico, que señala que los populares podrían obtener en esas elecciones, las del 20 de noviembre, una mayoría absoluta superior a la que obtuvo José María Aznar en el año 2000, mientras que el Partido Socialista podría registrar sus peores resultados desde el año 1979. Un sondeo que consiste en 1000 entrevistas telefónicas realizadas entre el 19 de este mes y el 22, que augura que los populares alcanzarían el 46% de los votos, 6 puntos más que en 2008, y entre 185 y 189 congresistas frente a los 154 actuales, una mayoría absoluta muy holgada, teniendo en cuenta que ahora se sitúa en los 176 escaños. Sin embargo, el PSOE podría sufrir una debacle electoral sin precedentes en las últimas décadas, que superaría en sentido negativo los resultados de Joaquín Almunia en el año 2000, quedándose con un 31% de los votos, 12 puntos menos que en 2008, y entre 121 y 125 congresistas. Ahora tiene 169. Y este fin de semana, intensos días de precampaña electoral, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado que si vence el 20 de noviembre aprobará de forma inmediata una serie de medidas para la regeneración institucional, como una ley de transparencia que modificará los nombramientos de organismos reguladores e impulsará un pacto territorial por la austeridad. Rajoy ha hecho este anuncio en la clausura del foro que sobre la reforma de las administraciones públicas se celebró el fin de semana en Zaragoza, y en el que ha apostado por la austeridad y la eficacia como hilo conductor para lograr el objetivo esencial, la recuperación del empleo y la recuperación económica. Igual que las empresas y las familias se han apretado el cinturón, las administraciones públicas también se van a tener que apretar el cinturón. ¿Qué vamos a hacer? En los 100 primeros días aprobaremos la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, porque las administraciones públicas tienen que ser responsables y con ellas los cargos que gestionan los recursos públicos. Y desde luego no se pueden dejar facturas en los cajones sin que nadie responda por ello. Reforzaremos los controles previos y endureceremos las responsabilidades exigibles para garantizar que los gestores no asumirán compromiso de gastos sin respaldo presupuestario. Eso hay que hacerlo. Sin respaldo presupuestario no se puede gastar. Y por otro lado, el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, criticaba en un mitin en Alcorcón que hay quien está repartiendo ministerios antes de las elecciones. En este mitin no han faltado las críticas al principal partido de la oposición. Rubalcaba ha advertido que Mariano Rajoy es un experto en perder porque ya ha perdido 2 veces y no hay 2 sin 3. Que lo que nos jugamos en estas elecciones es ni más ni menos el futuro de lo que hemos construido en estos 30 años. Esto es lo que nos jugamos. Mirad, hay quien va por las calles y los pueblos repartiendo ministerios. Hay quien ya da esto por ganado. Debo deciros que a mí me ha parecido siempre una actitud profundamente antidemocrática, porque a quien así dice, así hace, así reparte, le falta un pequeño trámite, ¿sabéis? Un pequeño trámite. Tienen que votar los ciudadanos, que son los dueños de los votos. Le falta un pequeño trámite y además tengo que decirle al señor Rajoy que él debe tener cuidado. Y la Unión Europea pretende destinar fondos estructurales a los bancos griegos para garantizar el crédito y estimular así el crecimiento económico del país heleno, según ha revelado el director del equipo especial de la Comisión Europea para Grecia, Horst Reichenbach, en una entrevista publicada en la edición de este lunes del diario alemán Die Welt. Reichenbach ha explicado que la medida pretende subsanar la falta de acceso a la financiación de la economía real, lo que considera que es uno de los principales problemas de Atenas. El sector bancario, ha dicho, es
muy sólido, pero ha sufrido mucho en la crisis de deuda soberana. Ahora no está en condiciones de financiar ni de apoyar el crecimiento que tanto necesita el país. Así lo ha indicado el funcionario europeo. La pasada semana recordó que de los 20.000 millones de euros de los fondos estructurales disponibles para el país heleno, su gobierno solo utilizó el 30%, por lo que el resto podría destinarse al desarrollo de infraestructuras, energías renovables, agricultura y turismo. Pues la tensión en Grecia no decrece. Un grupo de estudiantes griegos ocupó ayer los estudios de la cadena estatal NET en protesta por los recortes en las universidades. Los directivos de la cadena no permitieron que los jóvenes emitieran su mensaje. La ocupación del plató duró unos minutos y terminó sin mayores consecuencias. Un grupo de estudiantes griegos ocupó ayer los estudios de la cadena estatal NET en protesta por los recortes en las universidades. Los directivos de la cadena no permitieron que los jóvenes emitieran su mensaje. La ocupación del plató duró unos minutos y terminó sin mayores incidentes. Pero es otro ejemplo de la desesperación que sienten muchos griegos ante la situación económica y los draconianos planes de ahorro que el gobierno de Papandreou está obligado a aplicar para obtener la ayuda externa que evite la bancarrota del país. En la plaza Sintagma, frente al Parlamento, la policía disolvió con gases lacrimógenos una manifestación de 2.000 personas que protestaban contra las impopulares medidas de austeridad. No hubo que lamentar heridos. Y 11 personas han perdido la vida en los 9 accidentes mortales de tráfico ocurridos en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 12 de ayer domingo. En estos siniestros, 3 personas han sufrido heridas graves, los de ayer domingo, que fueron los peores, y 3 leves. La Dirección General de Tráfico indica que de los 11 fallecidos, 4 fueron motoristas. De los 9 accidentes mortales, 6 fueron salidas de día y 3 colisiones. La jornada de ayer fue la más trágica del fin de semana, con 9 muertos en 7 accidentes en los que 3 personas resultaron heridas de gravedad y otras 3 de carácter leve. Uno de los accidentes más graves se produjo ayer en la A5 a su paso por el Casar de Escalona, en Toledo, cuando 2 jóvenes de 19 y 18 años perdían la vida y otro de 19 resultó herido grave al salirse el coche de la vía en el que viajaban. Otro de los accidentes graves también ocurrió ayer en La Coruña, cuando 2 jóvenes de 20 y 21 años se salieron de la vía con su automóvil y se despeñaron. En el acumulado anual hasta el 25 de septiembre se llevan contabilizados 1.107 fallecidos, 141 menos que hasta la misma fecha del año pasado. Y otra cosa que ha ocurrido este fin de semana ha sido los presos de ETA que han escenificado su adhesión al acuerdo de Guernica en un acto celebrado al mediodía de ayer en un teatro de Villa Foral, en el que han tomado parte 26 antiguos internos de la organización terrorista. En nombre del colectivo de presos de ETA, Itziar Lardi leía un comunicado de adhesión al acuerdo en términos similares a los hechos públicos el pasado viernes. El acuerdo de Guernica fue suscrito ahora hace un año. Sindicatos nacionalistas y asociaciones de diversa índole se sumaron posteriormente a él. Los firmantes del acuerdo de Guernica han hecho público en este mismo acto una declaración en la que advierten de que la actitud de soberbia del Estado es el mayor peligro que tiene el proceso de paz. Y más cosas, ciudadanos convocados en 41 ciudades españolas por la plataforma de afectados por las hipotecas y apoyados entre otros por el movimiento 15M y Democracia Real ya han pedido la paralización de los desahucios y que la vivienda deje de ser un negocio para pasar a ser un servicio público. La mayoría de estas manifestaciones se han convocado a las 18 horas. En ellas cientos de ciudadanos solicitaron que se cumpla el derecho a la vivienda digna, tal y como recoge la Constitución. En Madrid la marcha fue bastante importante, arrancando desde las puertas del Banco de España en dirección Plaza Cibeles. Hoy
Hoy lunes 26 de septiembre se celebra el Día Europeo de las Lenguas, una jornada para llamar la atención sobre la importancia de los idiomas. En el viejo continente se hablan más de 200. Se trata de cuidar este valioso patrimonio lingüístico que abarca no solo las lenguas oficiales, sino también las locales, las minoritarias y los dialectos, así como las lenguas de los inmigrantes. Se celebra hoy el Día Europeo de las Lenguas, una jornada para llamar la atención sobre la importancia de los idiomas, promover la diversidad lingüística y cultural, incentivar el aprendizaje de lenguas a lo largo de la vida y aumentar el plurilingüismo son objetivos de este día que se festeja cada 26 de septiembre desde hace 10 años por iniciativa del Consejo de Europa y la Comisión Europea. En el viejo continente se hablan más de 200 idiomas. Se trata de cuidar este valioso patrimonio lingüístico que abarca no solo las lenguas oficiales, sino también las locales, las minoritarias, las de los inmigrantes y los lenguajes de signos. Hablar idiomas se ha convertido en una necesidad y un derecho para todos en una Europa cada vez más multilingüe. Favorece no solo la comunicación, la integración y la comprensión de otras culturas, sino que facilita una mayor movilidad y mejores oportunidades laborales. Y miramos ahora a Córdoba, que ha cerrado su edición más profesional de la Feria del Caballo de Córdoba, Cabalcor 2011. Un evento que se ha desarrollado con 3 pases en los que han participado la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y Córdoba Ecuestre ante más de 2.000 espectadores. La Feria del Caballo de Córdoba, Cabalcor 2011, ha cerrado sus puertas este domingo en las caballerizas reales de la ciudad andaluza. Según los organizadores, la edición de este año ha roto todas las previsiones de público y profesionales, algo a lo que sin duda dicen que ha contribuido el cambio de fechas. Mayo era hasta ahora el mes escogido para la feria, un periodo de gran afluencia turística a la ciudad, pero que no terminaba de convencer a ganaderos y comerciantes. La Feria del Caballo de Córdoba está organizada por Córdoba Ecuestre y la Asociación de Criadores de Caballos Andaluces. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad. Dentro de la amplia programación de este año, la feria ha contado con actuaciones musicales, exhibiciones artesanales en directo o espectáculos ecuestres como el protagonizado por la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera. Un cáncer de huesos ha terminado con la vida de la ecologista keniana Wangari Maathai a los 71 años de edad. Maathai, que fue la primera mujer en obtener un doctorado en toda África y Central Oriental, lleva varios años luchando contra esta enfermedad, aunque finalmente no se ha podido hacer nada por su vida. La keniana fue reconocida en el año 2004 con el Premio Nobel de la Paz. Un cáncer de huesos ha cegado la vida de la ecologista keniana Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz en 2004. Tenía 71 años y llevaba varios luchando contra la enfermedad que la había obligado a ingresar en un hospital de Nairobi. De su largo historial de lucha por los derechos de las mujeres, el desarrollo comunitario y la protección del medio ambiente, destaca la fundación del movimiento Cinturón Verde de Kenia, un proyecto que nació en 1977 y con el que logró que se plantaran millones de árboles en su país. Bióloga de formación, Maathai fue una pionera en muchos ámbitos. Fue la primera mujer en obtener un doctorado en toda África Central y Oriental y llegó a presentarse a las presidenciales del 97, aunque retiró su candidatura en el último minuto. Y miramos a Libia, se abren de nuevo heridas provocadas ahora hace 15 años. Ocurría el 28 de junio de 1996, cuando se acababa con la vida de 1.270 presos de la cárcel de Abu Salim. Después de torturarlos y asesinarlos, ocultaban las pruebas, silenciando la muerte de todos ellos hasta el día de hoy, que las autoridades han localizado una fosa común con los cuerpos. Son los restos de la que posiblemente sea la mayor matanza de Gaddafi. En Trípoli era un secreto a voces que algo horrible ocurrió el 28 de junio de 1996, pero no había pruebas. Ahora los cadáveres hablan en la cárcel de Abu Salim. En un terreno cercano a la prisión, las nuevas autoridades aseguran haber localizado la fosa común con los restos de los 1.270 presos que fueron asesinados allí tras haberse amotinado. Durante la toma de Trípoli por las fuerzas rebeldes, el pasado 23 de agosto, los milicianos sublevados ya habían encontrado una sala repleta de cadáveres calcinados, víctimas de una ejecución sumaria.
Mientras en Sirte, ciudad natal del dirigente libio y uno de los pocos bastiones que le quedan en el país, las divisiones de la nueva Libia han tenido que improvisar una retirada táctica ante la resistencia de los gadafistas. El puesto más avanzado se sitúa en la puerta este de la ciudad. Y en el plano político, las disensiones en el Consejo Nacional Transitorio han retrasado de nuevo la creación de un gobierno de unidad nacional. Según el Ejecutivo Provisional, el gabinete será anunciado definitivamente esta semana. Y nos vamos hasta Nueva York, donde el día se presenta largo y complicado. Comienza el proceso de petición palestina para convertirse en miembro de pleno derecho de la ONU. Mientras se estudia la cuestión, el primer ministro israelí insta al presidente de la ANP a negociar. Comienza hoy en Nueva York un proceso que promete ser largo. La petición palestina para convertirse en miembro de pleno derecho de la ONU. Los miembros del Consejo de Seguridad estudian a partir de hoy la cuestión, mientras el primer ministro israelí insta al presidente de la ANP a negociar. ¿Por qué estamos diciendo que hay que hablar? ¿Por qué estamos negociando sobre las negociaciones? Es muy simple. Si queréis la paz, poned todas las condiciones previas a un lado. La condición que pone Benjamín Netanyahu es que los palestinos se sienten a dialogar sin condiciones preestablecidas. Pero Mahmoud Abbas, que ha salido fortalecido políticamente tras su órdago a Israel y Estados Unidos, por ahora no recoge el testigo. Pide cambios en los acuerdos de Oslo y el final inmediato de la colonización. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo. Para la jornada de hoy se esperan intervalos nubosos en el oeste de Galicia que se extenderán en forma de nubes altas. Intervalos de nubes al principio de la mitad sur del área mediterránea peninsular, con posibilidad de alguna lluvia débil en el litoral de Levante y Melilla, poco nuboso o despejado en el resto del país. Temperaturas en ligero ascenso en prácticamente toda la geografía española. Y en Andalucía poco nuboso despejado salvo intervalos nubosos en el estrecho litoral mediterráneo próximo, extremo oriental y Melilla. Temperaturas en ligero ascenso en la mitad occidental y sin cambios en la oriental. Los vientos serán flojos variables en el interior, brisas en el litoral atlántico y de flojos a moderados en el estrecho de Gibraltar. Les hablamos de cine. La nueva adaptación cinematográfica de la exitosa novela sueca Los hombres que no aman a las mujeres llegará a España el 13 de enero en una producción estadounidense dirigida por David Fincher y con un reparto encabezado por Daniel Craig, Casino Royale y Rooney Mara de la red social. Ya se puede ver el tráiler en castellano de la versión estadounidense de Los hombres que no amaban a las mujeres de David Fincher. Investigará a ladrones, avaros, bravucones, la colección más detestable de personas que pueda llegar a conocer, mi familia. La nueva adaptación cinematográfica de la primera novela de la trilogía Millennium del sueco Stieg Larsson llegará a España el 13 de enero con un reparto encabezado por Daniel Craig y Rooney Mara. ¿Qué haces? Leer tus notas. Están codificadas. Venga. Violación, tortura, un incendio, animales, religión. ¿Me he dejado algo? Los nombres. Puede que tenga algo. Esta primera entrega de la exitosa novela sueca llega 2 años después de la versión danesa y con mayor presupuesto. En este thriller de misterio, un escritor y periodista junto a una típica hacker tratan de cazar a un asesino en serie y localizar a una mujer desaparecida. En el reparto también figuran otras estrellas de la meca del cine como Christopher Plummer o Robin Wright. Y por el momento ha sido todo. En la segunda edición de nuestros informativos les contaremos más cosas. Hasta entonces, que pasen una feliz tarde.